Buenas tardes a todos, mi nombre es Caterina Ciasquén y les hablaré acerca de el primer tema que hablaremos en esta reunión, que es el ahorro. Bueno, ¿quién de nosotros no se ha enfrentado a la decisión, ¿verdad?, de gastar en ese momento o ahorrar para poder conseguir algo más grande o más beneficioso para nosotros? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, muchos de nosotros sabemos qué es el ahorro. No se los vuelvo a mencionar. El ahorro consiste en reservar una parte de nuestros ingresos o de lo que disponemos para gastar con el objetivo de utilizarlo posteriormente. El ahorro va a permitirnos anticiparnos a necesidades futuras. Puede ser una emergencia médica, cumplir una meta que tengamos, como que, no sé, adquirir un vehículo o una vivienda, irnos de viaje o quizá invertir en un activo, quizá para nuestro negocio, ¿no? Eh, Siguiente diapositiva, por favor. Pero también muchos de nosotros nos preguntamos, ¿cómo vamos a poder ahorrar si es que apenas nos está alcanzando con lo que ganamos o con lo que recibimos? Entonces, hay un término que pues tenemos que empezar a conocer, que se llama planificación financiera. Y bueno, consta de algunos puntos, ¿verdad? El primero de ellos es que para que nosotros logremos implementar la planificación financiera dentro de nuestro estilo de vida, tenemos que incorporar un porcentaje de ahorro dentro de nuestros gastos fijos. Quiere decir, por ejemplo, si yo tengo el 30% para mi vivienda, 10% para salud, por ejemplo, entonces el ahorro también debe ser parte de nuestros gastos fijos, o sea, como si lo destináramos a un gasto en específico, pero que lo vamos a guardar. Se sugiere empezar con un 10%, bueno, va a depender mucho de las posibilidades en las que uno se encuentre, pero el nivel óptimo sería el 20% de nuestros ingresos. Como segundo punto, antes de comprar un producto nos preguntaremos si realmente lo necesitamos. He sabido que muchos de los productos o bienes que nosotros consumimos es por emoción. Y bueno, hablando también del Cyberwalk, ¿no?, que ya se aproxima la siguiente semana, podemos reflexionar un poquito si es que el producto que estamos por comprar realmente lo necesitamos o es simplemente el hecho de ver el descuento y ver que quizá hay una oportunidad ahí donde gastar nuestro dinero, ¿verdad? Siguiente punto, diapositiva. El tercer punto es comprar a crédito solo cuando sea estrictamente necesario. Bueno, aquí algunos de nosotros, creo que la mayoría somos jóvenes, ¿verdad? Y pues solemos usar o la tarjeta de crédito, o quizá algún préstamo que alguno ya tiene la disponibilidad para poder hacer compras que quizá no realmente necesitamos, o solemos pensar que la tarjeta de crédito es como una extensión de nuestro efectivo, de nuestro dinero. Entonces se sugiere que solamente se compre crédito cuando sea estrictamente necesario, ¿no? Siguiente punto, está el revisar periódicamente los gastos y deudas que se tenga. Nuestro siguiente compañero va a hablar acerca del presupuesto de forma más detallada, pero lo que le puedo decir es que semanalmente, periódicamente, quizá quincena o fin de mes, podemos saber en qué hemos gastado, cuánto porcentaje le hemos puesto a cada gasto que hemos tenido, y ver que si algún gasto que estamos teniendo no nos está permitiendo ahorrar, entonces eliminarlo, ¿no? Siguiente diapositiva. Eh, bueno, ¿para qué ahorrar? Eh, Diferentes, depende de la edad, nosotros como que queremos una meta y, por ejemplo, los niños o cuando éramos niños, ¿para qué quisiéramos haber ahorrado, no? Quizá para tener una bicicleta, una computadora que muchos de nosotros, quizás nuestros padres no tenían la oportunidad de poder comprarnos. O, por ejemplo, ya cuando éramos adolescentes, ¿no? Algunos ponernos a pensar cómo vamos a pagar el instituto, la universidad, o quizá si me invitaban a algún viaje de promoción o algo así, cómo iba a poder solventarlo.
Ahora que estamos jóvenes, quizá nuestra meta sea adquirir un auto, irnos de vacaciones o ir al concierto de tal artista extranjero o quizá ahorrar para invertir en un negocio, X cosas, ¿verdad? Y ya finalmente cuando seamos adultos mayores de 40 años, pues obviamente nuestras prioridades son otras, principalmente un fondo para nuestra jubilación, quizá algún viaje familiar o al extranjero, igualmente que un joven para un negocio, ¿verdad? Siguiente diapositiva. Meta de ahorro. Entonces, ¿cómo es que nosotros empezamos en sí a ponernos la idea en la cabeza de querer ahorrar? Y es mediante estableciéndonos una meta. ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr a través del ahorro? Siempre, cada vez que nosotros queramos ahorrar o pensemos en eso, debemos pensar primero en qué queremos adquirir o qué queremos lograr mediante el ahorro. Por eso, por ejemplo, nos preguntamos, ¿no? ¿Cuánto debemos ahorrar? En segundo lugar, ¿cuándo lo quiero hacer? ¿Y qué voy a hacer o qué estoy dispuesto a hacer al respecto para poder lograrlo? Ahí ponía el ejemplo, por ejemplo, de un auto rojo, que cuesta aproximadamente $13,000. Bueno, teníamos dos opciones y una opción es adquirirlo a través del crédito, pero sabemos que la concesionaria o el banco nos pide una inicial, que estamos poniéndole aproximadamente el 20%. Entonces, el 20% de $13,000 sería 2,600. Ahora, ya hice el primer punto, que es cuánto necesito, que son $2,600. Ahora, el segundo punto, ¿cuándo quiero alcanzar mi meta? Quizá yo me propongo que para aquí 2024 yo quiero tener mi auto, ¿no? Entonces, tengo 2 años. Tengo 2 años y necesito $2,600. ¿Cuánto necesitaría mensualmente? Dividimos 2,600 entre los 24 meses disponibles y tendríamos que ahorrar mensualmente 108.33. ¿Qué quiero lograr con esto? Pues que no es tanto la cantidad de dinero que necesitemos, sino más bien la perseverancia, la constancia que nosotros ahorremos. Por ejemplo, $108 no suena tanto comparado con $2,600, ¿no? Entonces, es cuestión de tiempo, de disciplina con nosotros mismos para poder adquirir lo que nosotros nos propongamos. Y finalmente, siguiente diapositiva. Claves para empezar a ahorrar. Sí o sí, o sea, el primer paso es poder ahorita saber cuánto es lo que hemos gastado, o sea, cuánto es lo que normalmente estamos gastando en un mes o en una quincena, en qué lo estamos gastando. Y vuelvo a mencionar en el siguiente punto que es el presupuesto, saber este tema, pero también incluir los ahorros como parte de nuestro presupuesto. No que después de lo que gasto es lo que me queda para ahorrar, sino más bien lo que me queda después de ahorrar es lo que voy a gastar. También encontrar maneras de recortar nuestros gastos. Hay gastos que quizá solamente por diversión o por gusto lo hacemos, que quizá, o sea, ese dinero podamos destinarlo para cosas que nos resulten más productivas más adelante, ¿no? Siguiente diapositiva. Al igual que mencionaba que tenemos que establecer metas de ahorros, ahorrar, darle una meta a nuestros ahorros le van a dar un sentido y por lo tanto la forma de nosotros esforzarnos y continuar ahorrando, ¿no? Establecer prioridades financieras. Sabemos que también pues existen las deudas y los préstamos que hemos adquirido o adquirimos a través del tiempo. Entonces, quizá ahí poder priorizar cuál es lo que necesito pagar ahora y entonces no dejar de establecer un porcentaje de ahorros. A pesar de que se tenga deudas, siempre pensar en el ahorro porque es la única forma que nosotros vamos a, ¿cómo decirlo? Pues poder seguir adelante o pagarnos a nosotros mismos con el objetivo de querer algo más adelante. Elegir las herramientas adecuadas, también está lo del presupuesto y algunas aplicaciones móviles que también se mencionará más adelante.
ahorrar de manera automática. Esto es mediante el porcentaje fijo que les comentaba. Y también ver crecer tus ahorros. El ahorro en sí, hay formas de poder guardar el dinero. Una de ellas es a través del banco, de depósitos de plazo fijo, o quizás fondos mutuos, o depende del riesgo que se maneje de cada persona, pero que esa forma, o sea, no solo tener el dinero que estamos ahorrando, sino también que es que se pueda aumentar ese capital, ¿no? Gracias. Le voy a pasar a mi siguiente compañero. Listo, muy bien, Catherine. Gracias. Ahora yo voy a hablar acerca del crédito. Primeramente, mi nombre es Marcelo. Y bueno, les voy a hablar acerca de lo que es el crédito, ¿no? Respondiendo básicamente 4 preguntas básicas. Primero, ¿qué es el crédito? Bueno, sí, sígueme, Melissa. Gracias. Al crédito se le puede definir como una operación de financiación donde el acreedor, que es la persona que normalmente cuenta con un excedente monetario, presta una cierta cifra monetaria a otra persona, quien está obligado a garantizar al prestamista que devolverá esta cantidad monetaria en el tiempo que se acuerde, más una cantidad adicional, que es conocido como el interés. Los créditos pueden tener distintos tipos de duración, ¿no? Pueden ser de corto plazo o de menos de un año, pueden ser de mediano plazo si duran entre 1 o 5 años, o de largo plazo si son más de 5 años. Con un crédito podemos obtener la posibilidad de financiar, eh, de financiar cualquier proyecto que tengamos en mente. Por ejemplo, con un crédito podemos pagar nuestros estudios. Por ejemplo, también podemos comprar un vehículo, financiar actividades correspondientes a una empresa, adquirir un bien inmueble, etc. Nos puede permitir también, por ejemplo, salir de apuros ante una eventual emergencia. Siguiente, por favor. Y bien, ¿y quién otorga estos créditos? Como he mencionado, son los prestamistas los que otorgan estos créditos a las personas deudoras. También se les conoce como acreedores, y hoy en día es muy común ver que las principales entidades encargadas de ejercer esta función son las bancarias, los bancos, porque cumplen con la tarea de captar el dinero que los prestamistas depositan y a cambio de ello les otorgan un interés, para posteriormente canalizar este mismo dinero como forma de crédito hacia un deudor, que es la persona que adquiere el crédito. Entonces, podemos afirmar que el rol principal de las entidades bancarias es el de intermediario entre los prestamistas y los deudores, ya que ellos captan este dinero de los prestamistas y lo colocan como créditos hacia los deudores, a cambio de un interés que puede ser pagado en uno o más periodos. Siguiente, por favor. Y bien, la siguiente pregunta que vamos a responder es: ¿cómo se utiliza una tarjeta de crédito de forma correcta? Si se utiliza la tarjeta de crédito de forma inteligente, puede ser una gran herramienta que nos pueda rendir algunos beneficios en el futuro. Ello dependiendo de la tarjeta que estemos utilizando. El primer consejo que doy es que nunca se debe gastar más de lo que se puede pagar. Esto porque es cero mínimamente recomendable caer en grandes deudas con el banco, ya que podríamos, por decir de alguna forma, empezar a trabajar para ellos. Muchas personas se quejan por el exceso de deudas conseguidas con la tarjeta de crédito y vinculan la tenencia de esta herramienta con algo negativo, ¿no? Pero no hay nada más alejado de la realidad porque, o sea, ya que lo único real en sí es que no la saben utilizar de forma correcta. Bueno, el segundo consejo que doy es que para el buen uso de una tarjeta de crédito es recomendable utilizarla como si fuera una tarjeta de crédito. No, una tarjeta de débito, perdón. Bueno, ¿cómo lo explico? Con esto quiero decir que realicemos el pago de nuestros consumos con la tarjeta de crédito si solo si disponemos de esa cantidad de dinero. Pues si utilizamos la tarjeta de crédito y pagamos el préstamo antes de la fecha de facturación, no pagaremos ningún tipo de interés a la entidad, sino que empezaremos a generar un mejor historial crediticio y con ello aumentaremos las probabilidades de que esta entidad nos pueda otorgar un importante crédito en el futuro, como lo puede ser, por ejemplo, un crédito hipotecario, ¿no?
Y bueno, el tercer consejo que puedo dar es que, bueno, sonará un poco conservador, pero es que no tenemos que solicitar préstamos para realizar una inversión cuando no disponemos de liquidez para efectuarla. Esto debido a que toda inversión conlleva siempre un riesgo. Pues si utilizamos un crédito para financiar dicha inversión, incurriríamos o estaríamos expuestos, por así decirlo, a un doble riesgo. Y respondiendo a la cuarta y última pregunta de cómo no se utiliza una tarjeta de crédito, bueno, caso contrario a la pregunta anterior, si utilizamos la tarjeta de crédito de manera incorrecta, si gastamos más de lo que ganamos, entonces dejará de ser una herramienta para volverse así en un gran dolor de cabeza. Pues no solo caemos en el riesgo de volvernos unos clientes morosos y contraer grandes deudas, sino que también esto puede ser nocivo para la salud mental, pues obviamente estaremos pensando de forma constante en las deudas que llevamos pendientes. Bueno, de efectuarse tal caso, en realidad estaríamos trabajando para pagarle a la entidad que nos prestó el dinero, cayendo así en una variante moderna de, por así decirlo, esclavitud. Y bueno, ahora le doy el pase a mi compañero para que exponga la parte de presupuesto. Gracias. Buenas tardes con cada uno de los presentes. Mi nombre es Daniel Ortiz y voy a explicar sobre el tema de presupuesto. Para que nuestras finanzas, ya sea personales como familiares, se encuentren bien, es necesario registrar nuestros ingresos y también nuestros gastos. Del mismo modo, también hacer un seguimiento a estas facturaciones. Bueno, el presupuesto no es más que un plan para llevar un registro de nuestras finanzas y así mantenerlos controlados, por así decirlo. Bueno, el presupuesto es un archivo, un documento donde se calcula y proyecta los gastos de la familia en función de los ingresos. Y también el presupuesto es el primer paso para poder controlar nuestras finanzas. Siguiente diapositiva. En este caso tenemos un ejemplo de cómo podría planificarse un presupuesto familiar. Para nuestra exposición hemos considerado 5 pasos para poder controlar nuestras finanzas. El primer paso serían los ingresos. En los ingresos se registran todas las personas que aportan en la familia. En este caso tenemos a Juan Silva, que aporta mes a mes con 1.400, María Pérez con 1.500, y por ahí algunos ingresos extras que se van generando, por ejemplo, en el mes de enero con 250 soles, perdón, y va variando, ¿no? Por eso que hay unos ingresos adicionales. El segundo paso es el ahorro familiar. En cuanto al ahorro familiar, se tiene que identificar cuánto es la meta que se tiene planeado ahorrar. Y también, bueno, lo ideal es que se pueda ahorrar el 10% de nuestros ingresos. Y también de este ahorro, una parte tiene que ser destinado para la meta y otra parte para el fondo para imprevistos, por alguna emergencia que puede ocurrir en el mes. Y el tercer paso es registrar los gastos fijos. En gastos fijos tenemos los gastos que se realizan mes a mes, dejando 2 meses, bimestralmente. Y bueno, estos gastos son como alimentación, alquiler, préstamo, algunos seguros, los servicios ya sea como recibo de luz, de agua, de teléfono, de cable y el transporte. Bueno, podrían haber más gastos fijos, ¿no? Y ello se puede determinar revisando los recibos de los meses anteriores para poder analizar cuáles son los que vienen a menudo y poder registrar en esta parte. Y también adicional al paso 3, tenemos el presupuesto disponible. El presupuesto disponible se determina al restar a nuestros ingresos el ahorro familiar y también los gastos fijos. En base a este presupuesto disponible es que nosotros vamos a pasar a nuestro cuarto punto, los gastos variables.
En los gastos variables están determinados aquellos gastos que se realizan esporádicamente o de vez en cuando, ¿no? Puede ser la alimentación fuera de la casa, entretenimiento, salud y medicina, taxi y otros servicios. En otros servicios puede estar compra en alguna bodega, una galleta. Y bueno, en estos gastos variables es recomendable llevar un registro, ya sea una libreta o temas así, para algunas cosas que se compran y no cuentan con factura o boleta. Y así tener conocimiento de qué es lo que se está gastando. Y como quinto paso tenemos el saldo. El saldo se determina al restar el presupuesto disponible menos los gastos variables. Si es que el saldo resulta positivo como en el mes de enero, es favorable porque ese monto puede ser destinado para financiar algún proyecto o temas de índole de la familia, ¿no? Pero si en el caso sale negativo el saldo, se tiene que analizar los gastos variables para ver primero cuál de ellos se puede prescindir o no gastar por el momento. Claro, ¿no? Los pasos que estábamos indicando en el presupuesto de la familia Silva. Bueno, algunos consejos, los consejos, claro. Algunos consejos que se pueden dar es que se examine quizás mes a mes, dejando 2 meses nuestro presupuesto para ver en qué gastos estamos incurriendo a menudo, qué gastos se pueden reducir para ver si es que se puede subir un poco la meta de ahorro, ¿no? Y también es recomendable conservar los comprobantes de las compras. Esto con el fin de tener una idea de en qué se está gastando nuestro presupuesto. Bueno, este gráfico se aprecia gracias al presupuesto. Por ejemplo, en el mes de enero, la familia Silva, gracias a ese presupuesto que ha realizado, puede visualizar en qué situaciones se está gastando más. Por ejemplo, en este caso está gastando más en alquiler, luego en alimentación con un 26% de su presupuesto y así sucesivamente. Y según eso pueden ir prescindiendo o no de algunos gastos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Les voy a hablar sobre las 4 reglas de oro. Siguiente. La primera regla es actuar con propósito. ¿En qué consiste esto? Para que un ahorro, como ya lo había mencionado anteriormente mi compañera Katy, se pueda lograr, se requiere tomar la firme decisión de empezar a realizarlo y lograrlo. Es muy importante esto. Después tienes que pensar antes de hacer un gasto. Evitar la tentación de comprar algo innecesario, ya sea por impulso o porque lo ves en un anuncio, ya sea por televisión, radio, diarios o también por redes sociales. También otro punto que tienes que hacer es buscar en qué puedes economizar. Puedes ayudarte haciendo una lista de lo que necesitas comprar y no comprar más de lo que se encuentre ahí. Así podrás gastar menos de lo que ganas y guardar cierta cantidad periódicamente. Por eso nosotros te sugerimos que, bueno, finalizando nuestra pequeña charla, cojas un papel y empieces a escribir el objetivo o meta que quieres hacer, que quieres lograrlo. Después, a modo de lograrlo, y tienes que tener el tiempo de espera para llegar a él también, proyectarte, mejor dicho. Este será el primer paso para tu plan financiero. Tienes que tener en claro que el propósito es tan sencillo como preguntarse ¿qué quiero o qué necesito? Es muy importante que compares antes y establezcas las prioridades. Responde estas sencillas preguntas, por ejemplo, ¿qué quiero o qué necesito? Es muy importante que compares esto y establezcas prioridades. Responde estas preguntas sencillas como
¿qué quiero primero? ¿O qué opción es la mejor y cuánto cuesta? Y también si hay lugares en donde puedes conseguir el mismo producto, pero a un bajo precio. La segunda regla es planear. Planear para lograr las metas. Deberás planear tus metas en función de tus prioridades. Planear tiene que ver con qué quiero y con el cuándo lo necesito o lo quiero también. Fijar una meta es muy importante y y también facilita definir el tiempo que necesitas tener para también poder alcanzarla. En este punto se requiere entender cuál es la situación personal, la situación en la que te encuentras ahora financieramente. Debes contestarte las dos siguientes preguntas, que son muy básicas. ¿Cuánto gasto y cuándo gasto? Aquí es donde se usa el presupuesto, como ya lo había explicado mi compañero anteriormente. Con esto podrás darte cuenta de los gastos que puedes dejar de hacer sin afectar tu bienestar. Por ejemplo, comida fuera de la casa, comprar artículos innecesarios que solo lo usas por un rato y que después, al siguiente día o a la semana siguiente, está ahí, digámoslo así, botado o ya sin uso. Y eso a veces te genera como un círculo vicioso, o a veces hay personas que tienen las compras compulsivas, que compran, pero al final las cosas no lo usan y gastan su dinero. Este ajuste te va a permitir aumentar la cantidad disponible de dinero para ahorrar. La tercera regla es la constancia. Tienes que ser constante. Para esto tienes que anotar tus ingresos y gastos. Tienes que buscar ahorrar de manera constante para así poder manejar tus finanzas personales. Tienes que ser perseverante hasta lograr tu meta. Esto te va a permitir cumplir con tu plan previsto o proyectado, mejor dicho. Siguiente día. Y la última regla es los productos financieros. Puedes seleccionar la institución financiera eh, como por ejemplo bancos como el BCP, BBVA, Banbif, Scotiabank, cualquiera de ellos u otros, o también incluso algunos prefieren ir a las cajas municipales, que también son instituciones financieras. Estas te van a brindar el apoyo y van a colaborar y asesorarte para resguardar tus ahorros. Tu elección no tiene que guiarse más por la publicidad que vemos en los medios, sino primero informarte bien, comparar también cuál de estas te conviene y cuál no. Tienes que llenarte de datos precisos que te den la certeza de tu decisión. Una vez que hayas elegido la institución que guardará tu ahorro personal o familiar en algunos casos, no olvides que tienes que leer minuciosamente siempre el contrato antes de firmarlo. Esto más que todo para aclarar las dudas que puedan surgir y para en un largo plazo no llevarte una sorpresa, ¿no? Y después leer bien el contrato y con letras pequeñitas ahí recién te dice lo que te agarró de sorpresa, ¿no? La idea de esto es evitar sorpresas, como ya lo mencioné, a lo largo del plazo. Recuerda que antes de hacer un depósito, deberás saber si una empresa o un banco o caja tiene que estar supervisada sí o sí por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, la SBS. Esto te va a permitir tener la seguridad de que tu dinero está a salvo y está siendo bien guardado, ¿no? Y protegido y respaldado por un fondo de seguro de depósito, porque a veces suceden casos en los que algunas personas guardan sus dineros o invierten en cooperativas que no están acreditadas por la SBS, y cuando esto cae
pierden todo el dinero y ya no hay forma de cómo recuperarlo, ¿no? Gracias. Vamos a pasar un pequeño cuestionario para que puedan responder. Si hay alguna pregunta, pueden hacerla con toda la confianza. Sí, tengo una pregunta. Sí, dinos. ¿Dónde se puede guardar el dinero que voy ahorrando? Bueno, si es la primera vez que ahorras, puedes empezar con una tarjeta de débito. Hay varias opciones, Scotiabank, BBVA, las cuentas free, y ahí podrías empezar a ahorrar mensualmente. Si es que estás empezando a ahorrar, claro. Tengo una consulta, buenas tardes. Sí, dinos. Mencionaban que en la tarjeta de crédito muchas personas se endeudaban. ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Y qué productos recomiendan comprar con la tarjeta de crédito y qué productos no? ¿En qué casos usarlas? Sí, respondiendo a tu pregunta, sí, las personas, es que, ¿cómo explicarlo? Como dije, las personas tienen un mal concepto o tienen una fobia, han desarrollado como un tipo de fobia hacia la tarjeta de crédito, pero yo creo que esto desde mi punto de vista está mal, porque, o sea, la tarjeta de crédito en sí es una vía para obtener dinero prestado, pero si lo utilizamos de una forma inteligente, podemos convertirlo en una gran herramienta para el largo plazo. Por ejemplo, con una tarjeta de crédito con una tarjeta de crédito podemos utilizarla y adquirir algunas cosas que, a ver, voy a dar un ejemplo. Si por ejemplo yo quiero comprar, no sé, un celular, puede que un celular me cueste 600 soles, tal vez. Yo tengo esos 600 soles, pero deseo, voy a desarrollar lo que es el historial crediticio. Si si utilizo mi tarjeta de crédito de una forma inteligente, lo que voy a generar es un buen historial crediticio. Voy a empezar a generar un historial crediticio en la entidad bancaria en la cual estoy o con la cual estoy utilizando mi tarjeta de crédito. Entonces, ¿esto para qué me va a ayudar? Para que en un futuro yo pueda o el banco esté más dispuesto a, a darme más préstamos o, por ejemplo, puede que en un futuro yo quiera, no sé, un crédito hipotecario o quiera comprar un auto o no sé, quiera realizar alguna inversión importante y para ello requiera de algún préstamo bancario. Así que por eso creo que es muy importante saber utilizar una tarjeta de crédito, así no necesitemos este dinero, porque si lo utilizamos de forma inteligente, vamos a generar un buen historial crediticio. Y con un buen historial crediticio, lo que vamos a hacer es generar o incrementar nuestras probabilidades de obtener un gran préstamo en el largo plazo. Gracias. Listo. Sí, vemos en el chat que dice, perdón, el eco. Inés Rojas nos pregunta, ¿cuándo empiezo a ahorrar si cada mes tengo un gasto extra? Inés, no sé si nos puedes comentar cuál es tu edad, si es que se puede, o un rango de edad para poder 60 años, ok. Quizá puedas estar pensando en un ahorro para jubilación o quizá para un viaje que no has tenido la oportunidad o sea, quizá conocer una provincia o un país en específico. Un momento. O también puede ser para la educación de tus hijos en caso los tengas. Entonces, en sí no es que exista un momento exacto para empezar a ahorrar, no importa la edad tampoco. Lo que sí tiene que ver mucho es plantearte la meta de poder conseguirlo. Y, por ejemplo, quizá en el primer mes no tengas la oportunidad de ahorrar el 5%, el 10%, pero por lo menos empezar
de a poquitos empezar a ahorrar con lo que ahorita está disponible, quizá un 5%, supongamos, ¿no? Quizá una persona más joven pueda ahorrar un 10%. Bueno, depende de la persona en sí. Pero como te comento, es principalmente el tema de plantearse el objetivo. También está el tema del presupuesto. A mis compañeros y a mí nos ha ayudado muchísimo poder plantear el presupuesto personal de cada uno. Entonces, saber en qué estamos gastando nuestro dinero. Quizá hay algunos gastos que no estamos considerando, o sea, solamente vemos que al final del mes ya no tenemos dinero. Entonces, ver más que todo en dónde se está yendo tu dinero, que quizás no está siendo tan necesario ese gasto, o sea, poniéndose a pensar y uno compara, por ejemplo, una suscripción a Netflix o quizá comer en el centro comercial X cosas, ¿cierto? O sea, ¿cambiarías eso por, no sé, por guardar una cuota para el posgrado o para la especialización de uno de tus hijos? O sea, creo que es cuestión de ponerse a pensar y analizar un poquito cuál ha sido o cuál está siendo el comportamiento que estamos teniendo financieramente, ¿no? Con nuestros ingresos. Eso es lo que te podría responder. No sé si te quedó claro, si tienes alguna duda. Listo, perfecto. Muchas gracias por tu pregunta. Quisiera agradecer por la información y creo que sí ha sido entendible. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos brindado su tiempo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su tiempo tan valioso. Gracias a todos los presentes y si tuvieran alguna duda del tema, pues se pueden comunicar con la persona que les invitó y para poder ayudarlos en ese tema, ¿no? Gracias.